A veces suena bastante contradictorio encontrarnos que en la celebración de una boda en donde la pareja jura ante Dios amarse hasta la muerte, estar juntos en las buenas y en las malas y apoyarse mutuamente. Sin embargo, previamente en la ceremonia civil han decidido separar sus bienes, cada quien con lo suyo. Me parece contradictorio aun cuando económicamente esto se considera razonable porque quizás haya muchos bienes de por medio. Sin embargo, ¿cómo algo que puede empezar con aspectos divisorios por lo material puede mantenerse unido hasta el final? Si el amor no debería acaso ser superior a todos estos intereses personales. Quizás esa es la razón por la cual durante esta semana, a la luz de Efesios, estaremos considerando desde el punto de vista bíblico cómo los cónyuges deben estar ante la cruz. Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la palabra de Dios, el libro de Génesis, en el capítulo 2 y el verso 18. Génesis capítulo 2, verso 18, y la palabra de Dios dice, supliendo una necesidad, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La etimología del vocablo sujetar y someter es prácticamente similar. Es una palabra compuesta de un sufijo de inferioridad, tirar al suelo, y jetar, que viene de actar, que es lanzar abajo. Entonces la traducción etimológica sería que sujetar o someter es lanzar hacia abajo y dominarlo, sin que esto se mueva. Ahora bien, en el caso de cuando hay amor de por medio, no estamos hablando de una obligación, sino que estamos hablando de un sinónimo de protección. Veámoslo desde el punto de vista de aquel que se sujeta a un poste. El poste no lo está dominando, sin embargo, se pone en una situación quizás aparentemente sumisa, pero buscando la protección. Esto me trae a colación, a la memoria, la escena de alguna película en donde, viéndose una gran ola que viene del mar a arrasar toda la tierra, el padre está frente a esa ola viéndola, y de pronto sale corriendo su hija ya de edad y lo abraza firmemente. Pero el punto es que ambos se abrazan, se sujetan, ambos se proveen protección, seguridad, ambos están de acuerdo en ser un solo individuo en el cual voluntariamente se pone uno al servicio del otro. Esa es sin duda alguna el concepto o la perspectiva que presenta Pablo en el libro de Efesios, que una vez más vamos a analizar en esta oportunidad. Estoy en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y el verso 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya hemos entendido que el vocablo temor desde el punto de vista bíblico significa haber establecido una relación íntima con Dios en la cual le obedecemos a Él simple y sencillamente porque le amamos. Ahora, cuando nos sometemos, la palabra de Dios dice unos a otros. En otras palabras, apoyémonos, protejámonos, juntámonos, nos unimos de tal manera que estamos adheridos etimológicamente. De hecho, eso también implica el vocablo sujetarse, estar adherido uno hacia el otro. Verso 22, desde ese punto de vista, las casadas estén adheridas, diríamos en vez de la palabra sujetar, adheridas a sus propios maridos como al Señor. Esa relación íntima que debemos de guardar, específicamente en la cual no entra nuestro cónyuge, sino que es la relación íntima entre Dios y yo, debe ser exactamente la relación que debería existir también entre mi pareja y yo. No una situación de dominio, sino con una situación de unidad en la cual incluso llegamos a ser una sola persona con una sola forma de pensar. Y dice la palabra de Dios en el verso 23, siempre en Efesios capítulo 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Sí, sin duda alguna, algunos caballeros entonces dirán, yo soy el que mando en casa. Sin embargo, es interesante el hecho de que más adelante la palabra de Dios dice, y Él es su Salvador.
Atención, apreciados amigos, no es cuestión de dominio, es cuestión de lo que dice el verso 24. Así que atentos a él. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia que es un sinónimo profético, símbolo de mujer, a Cristo, así también las casadas. Atendamos que el vocablo iglesia es el conjunto de personas o de reunión. Desde este punto de vista, sin más a profundidad vamos, así como nuestra relación íntima con el Señor nos hace, en la cual no aparecemos nosotros, sino que aparece únicamente en Él, desaparecemos en Él, en la relación en la cual Cristo termina prácticamente dominando todos nuestros pensamientos, terminamos absorbiéndolo a Él por completo. De igual manera, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, que esa unidad debe estar en todo. Y saben ustedes que es aquí precisamente en el versículo 24 donde está la clave, un poquito quizás camuflajeada, escondida, del gran error que hizo nuestra primera pareja en la creación. Hablo acerca de Adán y Eva. La palabra de Dios dice de que en determinado momento se separan, rompen esa aparente relación y entonces la mujer se queda sola y es el momento en que aprovecha el enemigo para poderla confundir y engañar. Si hubiesen estado juntos, quizás entonces la historia se contaría de una manera diferente. Ambos se habrían apoyado mutuamente y desde ese punto de vista es que la hermandad debe estar apoyada mutuamente. Pero la única clave de unidad es cuando ya no vivimos nosotros, sino que Cristo viene a ser el punto fundamental, la base sobre la cual gira toda la unidad de la iglesia, porque Él nos derrama su espíritu dentro de nosotros, que es el que nos transforma a una imagen y semejanza suya. Sigamos adelante. Y la palabra de Dios dice, quizás sería interesante, lo estoy anotando en este momento, un vocablo que a mí me ha trastornado bastante cada vez que lo escucho, y es el vocablo empoderar. Es un vocablo inglés de entre y poderar, dar de nuevo poder. Y generalmente está utilizado desde el punto de vista etimológico al grupo más desfavorecido y que busca hacerlo independiente. Este vocablo que surge de un movimiento feminista que, si bien es cierto, tuvo un inicio correcto en la protesta del abuso que había de parte del machismo social en esa época, hoy en día ha evolucionado de tal manera que al enemigo le ha dado un resultado extraordinario. Un resultado en el cual ha pretendido venderle la idea a la mujer, a las damas, de que su trabajo en casa, por no ser remunerado, entonces simplemente no es valorado, no es valioso. Y nos olvidamos entonces de que el trabajo que desarrolla aquellas damas que preparan al pueblo de Dios del tiempo del fin, a sus hijos en la educación básica, como lo hizo María, como lo hizo la madre de Moisés, es más que valioso, tan valioso que es incalculable y por lo tanto ni siquiera conoce remuneración. Apreciada amiga, tú que me estás escuchando en este instante, que te has detenido para este estudio, esta reflexión, déjame decirte, no necesitas ser empoderada por un grupo social. Tú, en el momento en que le entregaste tu vida al Señor, en ese momento recibiste poder del Espíritu Santo, poder del Señor, para hacer el más extraordinario trabajo que alguna dama y alguna mujer pudo haber hecho. Aquella en la cual la palabra de Dios le llama mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Nada menos que preparar a aquellos que portarán el estandarte de la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Si tú estás buscando un empoderamiento en el cual supuestamente puedes tomar el rol que le corresponde al sexo masculino, déjame decirte que no es el Espíritu de Dios el que está detrás de esto, sino que es el espíritu de aquel que está olvidando que cada quien tiene un rol en la sociedad. Y el rol de la dama es tan importante, es tan esencial, que nosotros los hombres, sin duda alguna, no podemos hacerlo. Es más fácil que la mujer pueda ocupar lugares que le corresponden al hombre y no el hombre a la mujer. Esa intimidad, esa especial relación que ha tenido con el bebé durante 9 meses, es una relación tan estrecha que nosotros jamás, ni nuestra más profunda imaginación, podríamos tan siquiera suponer ocupar ese lugar. Así que empoderada estás en el nombre del Señor. Aléjese de nuestra congregación el vocablo empoderamiento, que desde el punto de vista de nuestra sociedad
no tiene un origen divino, sino que al contrario ha desvirtuado realmente la unidad familiar en la cual el hombre y la mujer han sido llamados a ser una sola carne, en un solo pensamiento, así como nuestra relación debe ser con el Hijo de Dios. Sigamos adelante entonces, en Efesios capítulo 5, verso 25. Y la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Qué complicado es este texto. Apreciados amigos, apreciados hermanos, caballeros, no es cuestión de ser servido, no es cuestión de que tú tengas esclavos dentro de la casa, una esclava que te esté atendiendo hasta en el más mínimo de tus caprichos. Es cuestión de que te ha buscado protección en ti, ha llegado a llenar un espacio en tu corazón en el momento en que te ves flaquear, en el momento en que tú sientes la necesidad de una palabra de ánimo que te recuerde que hay un Dios todopoderoso que está a tu lado, en el momento que es importante recobrar la fe. Entonces aparece un enviado dirigido por Dios, que es tu esposa, tu pareja, tu mujer. ¿Qué puedes hacer entonces a cambio si no estás dispuesto incluso a hacer todo lo que sea necesario para proteger y cuidarla? Incluso si es necesario, la palabra de Dios dice, hasta dar la vida por ella como Jesús la dio por su iglesia. Y hay una razón fundamental, bastante interesante también, por la cual la palabra de Dios dice en el verso 26 que Jesús hace este sacrificio. Y dice la palabra de Dios, para santificarla, hablando acerca de la iglesia ante nosotros, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto me recuerda el escenario de la anécdota que podemos encontrar en Oseas capítulo 3. Oseas, lo hemos dicho varias veces, se establece una relación de matrimonio con una mujer que se había dedicado a la prostitución. Pero, caballeros, preguntémonos, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a casarse con una persona que ha estado dedicada durante varios años a este oficio tan inmoral y degradante? Sin embargo, Oseas viene y establece por mandato de Dios, establece esta relación, se casa con ella para dignificarla, para volverla a ser una persona aceptable dentro de la sociedad. Es la anécdota de aquella mujer que se encuentra divorciada y que está expuesta al abuso de los hombres que pasan en la calle cuando la ven que está desprotegida, hasta que de pronto viene alguien, el Señor Jesús, y la viste de nuevo, se casa con ella, y ay de aquel que ose tan siquiera restregarle con el dedo de la vergüenza. Apreciados amigos y hermanos, la palabra de Dios dice en otras palabras que a su iglesia, a nosotros, al haber Él dado su vida por nosotros, nos ha vuelto a dar la oportunidad de que nosotros ya no vivamos, sino que viva el Santo de Israel en nosotros, que nos santifique, que nos volvamos dedicados entonces únicamente a su servicio, habiéndonos purificado a través del símbolo de aquel que en las aguas bautismales dice públicamente que acepta a Jesús como su Salvador personal. Y esto, dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha como lo es Él. Es que se casa con ella, es que ya no vive ella, sino que vive Jesús en su lugar. Tal es la unión y la profundidad que debe existir entre el hombre y la mujer. Y cuán poderoso, sin duda alguna, cuán poderoso se vuelve un equipo, un hogar en el cual Jesús es el centro. Es Jesús precisamente el que quiere hacer de nuestros matrimonios que seamos un equipo de evangelismo para que podamos con nuestro testimonio decir a otros cuán grandes cosas pueden hacerse cuando estamos unidos y la unidad es el Señor. Te darás cuenta, nótalo, pon atención cuando tú estás trabajando para la obra de Dios junto con tu pareja. No existen discrepancias, no existen dificultades, no estás peleando, no tienen pensamientos contrarios. Es que tienen un solo pensamiento porque tienen una sola mente y no es la de ellos, es la de Jesús. Y ese es el llamado en el cual debemos de hacer también a cada uno de los miembros de la iglesia, esa unidad en la cual ya no somos nosotros, sino que es la mente de Cristo Jesús trabajando dentro de nosotros. Habrá entonces una celebración de saber que estamos teniendo el privilegio que los ángeles quisieran tener,
anunciar a otros que Jesús es la única opción de salvación. Y la palabra de Dios dice entonces, así que también vosotros maridos deben amar a sus mujeres de esa manera. Efesios capítulo 5 y el verso 28 habla acerca de cuidarla a sí mismo como su cuerpo. Yo recuerdo tristemente la anécdota de una dama que en cierta oportunidad me decía en una iglesia, apreciado hermano, quiero decirle que estoy muy triste. ¿Qué te sucede? Y me contesta, ¿quién irá a tener mi corona? ¿Cómo así? Y bueno, lo que sucede es de que cada vez que vamos a la iglesia, mi esposo se convierte en un santo, pero durante la semana otro espíritu entra en él y hace conmigo como si yo fuese un trapeador sobre el piso. Apreciado amigo y hermano, ser cabeza del hogar no implica que tú tomes a tu esposa como si fuese un trapeador en el suelo. Apreciada amiga y hermano y hermana, el evitar que tu esposo abuse de ti no implica entonces que tienes necesidad de que alguien venga y te diga que estás empoderada y que somos iguales. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, que no somos iguales, sino que por voluntad divina precisamente tenemos un rol, como lo hemos dicho, distinto, pero en la misma consecución, con el mismo objetivo, anunciar que hay un Dios que es real. El Señor cuida de la iglesia, cuidemos nosotros de nuestra pareja. La iglesia anuncia al novio que no hay otro como él y lo ama al punto que se aferra a él, se sujeta a él, se somete a él para sentirse protegida y cuidada. De igual manera, no es ustedes, damas, de esa forma a su pareja estar sujetas como sujetas al Señor. Y finalmente la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5 y el verso 31, este texto, qué tan valioso e importante es también. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué haces tú que todavía estás en la casa de tus padres con tu esposa? ¿No te has dado cuenta que necesitas tener un lugar personal en donde tu hogar se convierta, decíamos, en un foco de luz? Es necesario salir adelante. Padres, es necesario que aprendamos a ser suegros, que aprendamos a respetar la directriz que lleve aquel hogar, que podamos dar sugerencias, quizás un consejo, pero ellos también necesitarán tropezarse en el camino, como te tropezaste tú, como nos hemos tropezado nosotros. La educación que le diste a tus hijos fue tu oportunidad para hacerla bien, regular o mal. A ellos les tocará ahora, con la esperanza que tenemos los padres, que hayan aprendido de nosotros no solamente lo bueno, sino que hayan aprendido a no cometer los mismos errores. También entonces respetemos la directriz que lleven, orando por ellos, para que la semilla que tú sembraste desde el principio dé el fruto para la eternidad que esperamos. Y en esta razón, con este objetivo, es la idea por la cual cada uno de nosotros, formando parejas poderosas movidas por el Espíritu Santo, podremos anunciar a otros que Jesús viene pronto. Y allá, en casa, cuando volvamos al hogar, tendremos entonces hogares que son victoriosos por la gracia del Señor. Hogares que han encontrado en el Espíritu Santo una comunión especial porque simple y sencillamente siguieron el ejemplo de Jesús.